Se dice, se comenta, se habla que el documental de Netflix de Vinicius Junior está manipulado. Voy a demostraros una vez más en este vídeo de hemeroteca, por supuesto, lo que es manipular. Bueno, familia, pues para ponernos en contexto, sabemos todos lo que pasó en ese tiempo en Mestalla. Sabemos todos que se propagó y se pregonó que Vinicius Junior había dicho que le había insultado con gritos racistas todo Mestalla. Eso se dijo. Resulta que la agencia EFE, en su momento, en su día, tuvo acceso al sumario del caso. Y resulta, oye, por lo que sea, que Vinicius Junior no había dicho que todo Mestalla le había insultado. Había dicho que algunas personas de Mestalla le habían insultado. Pero claro, eso, para la ciudadanía periodística de este país, no tuvo relevancia. No comentaron nada del tema. No porque les jodía su relato. ¿Sabes que llevan Sí, repitiendo una cosa que es mentira? Sí, claro. ¿Y ahora qué? Pues no sé. Dice Por Superdeporte, claro. dice la instrucción que realiza, no, pero no Sí, solo sí. Superdeporte. Pero empezando con ellos porque fueron los que más... La instrucción que realiza desde hace meses el juzgado número 10 de Valencia por los insultos racistas que recibió el jugador Vinicius en el encuentro del Real Madrid en Mestalla de mayo encara la semana que viene su recta final con la declaración el jueves de algunos testigos, según pudo saber EFE por fuentes conocedoras del calendario. El futbolista brasileño ya presentó declaración en su día y, según la transcripción a la que ha tenido acceso la agencia EFE, no afirmó que hubiera sido toda la grada la que de manera mayoritaria hubiera proferido insultos racistas contra él. Vinicius sí que dijo que esos insultos de los seguidores a los que él mismo identificó le ofendieron. ¿Y esa mentira de dónde vino? Fue de una filtración que hizo uno de los abogados. Uno de los abogados, o el abogado de todos, o uno de los abogados de los que de estos herederos del Ku Klux Klan que insultaron a Vinicius, o filtró o dijo que Vinicius en su declaración había dicho que había sido toda la grada de Mestalla. Claro, la fuente del abogado es de una fiabilidad del 100%, porque fijaos lo que decía este caballero a la salida de los juzgados a propósito de la imitación de un mono por parte de uno de sus clientes. Este Lumbreras, de abogado, lo que hizo fue poner en peor cuestión a todo Mestalla. De acreditar el absoluto destarifo de denuncia, atestado político, procesal que se ha montado aquí, buscando a tres cabezas de turco, a tres chavales de 18 años elegidos al azar, ¿vale? Porque aquí se ha hecho un barrido de cámaras y, vamos, los que estuvimos en el campo, tú estuviste, me imagino, Paco, si tú te pones a seleccionar a gente, incluso en tribuna, que te puedo hablar yo en tribuna, que verbalizó cosas a Vinicius bastante más graves de lo que estoy viendo en esta causa, pues indignado, en el fondo indignado. O sea, nos está contando este fenómeno que en tribuna, no ya en el fondo, en tribuna, se dijeron cosas muchísimo peor sobre Vinicius. Muy bien, una manera un tanto peculiar de ayudar a su defendido. A mi cliente, un chaval de 18 años recién cumplidos, con una enfermedad degenerativa, que está estudiando segundo de bachiller, que no pertenece a ninguna banda latina, no pertenece a los Yomus, no pertenece a la Curva Nord, no pertenece a ningún grupo, y que únicamente está ubicado en esa grada por temas económicos, porque no tiene capacidad económica para estar en otro sitio de Mestalla, se le está acusando de un delito de odio. No se le está acusando de haber injuriado a Vinicius, de haber insultado, porque es que ni verbaliza nada, se limita a hacer un gesto. Se le está acusando como autor de un delito de odio, sí, por hacer un gesto, o sea, por rascarse las axilas. Ya hay que tener mala suerte, ¿eh? Ya hay que tener mala suerte. Que en ese momento justo te piquen las axilas, te piquen las dos a la vez y que encima te arrasques tú las dos a la vez. Ya hay que tener mala suerte, oye. Y la filtración que acabamos de escuchar del propio abogado, resulta que, claro, para la prensa,
pues oye, que se creyó a pies juntillas, en vez de contrastar, en vez de investigar. ¿Para qué? Si lo ha dicho el abogado. Si lo dice el abogado, pues cierto será, ¿verdad? Uno de estos fue los que filtró que Vinicius había dicho que toda la grada de Mestalla le había ofendido. Había sido este. Vale. Claro, por la Entonces, ¿qué pasó? credibilidad. No, pero escúchame, Alfredo, ¿qué pasó? Sí, que se hizo No, la gente ¿qué- eco de eso. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué nos hacemos eco de eso? ¿Por qué se hacen eco en Valencia quien se hiciera eco de esto para montar esta película? Porque interesaba hacerse eco de eso. Porque eso iba a favor de la corriente que se estaba tejiendo en Valencia. Lo que os digo, ¿para qué comprobar? ¿Para qué contrastar lo que dice el abogado este? Si total lo que estaba diciendo ya nos valía, para generar lo que se generó en contra de Vinicius Junior. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Portadas mira, de Superdeporte ahora- con ahora es- Pinocho ahora estoy provocando... Estoy viendo la primera de, por ejemplo, de Superdeporte y no dice nada. Hombre, qué sorpresa, ¿verdad? Que Superdeporte no se haga eco sobre eso. Sería extraño que lo hiciera, ya que fue uno de los máximos impulsores sobre lo que pasó con Vinicius en Mestalla. Y al poco de estos audios que os pongo, al fin de semana siguiente, volvía el Madrid a Mestalla. Si pasa, sabemos quién ha sido, ¿eh? Sabemos quién ha sido Sí, sí. y no ha sido Vinicius, ¿eh? No ha sido Vinicius, han sido las portaditas, mintiendo. Ahora vamos a ir escuchando la reacción de ciudadanos periodistas ante esto del sumario del caso, donde Vinicius no había dicho lo que se acusó de que sí había dicho, pero bueno, ¿qué más da? La mentira ya estaba propagada, ¿verdad? No, la última es que ahora parece que en la declaración en el juzgado no dijo que fuera todo el estadio. Eso contaba Que los Oyefe. insultos la le agencia. ofendieron, pero no que fuera todo el estadio. A mí me extrañaba porque él se dirige a una grada en concreto, él no señala todo el estadio. Bueno, se Fue dirige Ancelotti. a unas personas concretamente. Exacto, sí, señalando, que eso nunca lo hemos visto, no señalar directamente. Se está calentando mucho desde la prensa local. A mí, fíjate que yo no soy precisamente sospechosa de avalar algunos comportamientos de Vinicius, pero cuando se produce un comportamiento en la grada señalando a un jugador por su raza, o sea, un acto racista, me llama la atención que meses después se señale a ese jugador y no a la parte de la grada La víctima es que ha Vinicius. tenido este comportamiento. Pues claro, tiene toda la razón. Lo que se debería haber enfadado la afición de Mestalla es con los energúmenos que consiguieron cerrar esa grada por sus insultos a Vinicius. Pero no, lo más razonable, ¿verdad?, es enfadarse con la víctima. Yo estaría, como aficionada de mi equipo, mucho más indignada porque alguien desde mi grada haya hecho eso que con el futbolista al que se le ha hecho, a pesar de que se haya quejado 300 Pero es menos veces. popular a nivel local hacer eso. Claro, pero... Eso no pero- vende. Escuchasteis de fondo, ¿eh? Escuchasteis. Eso no es popular. Y dice otro, es que eso no vende. Acojonante. Precisamente Hay una esa prensa local de la que hablas tú, hemos visto, no la prensa local, no vamos a demonizar a todos, No, las a todos portadas no, de Superdeportes algunos con medios, sí. Pinochus y, en fin. Bueno, y la canción que se está preparando para recibirle y tal. Y no solo la prensa local, no, sino también muchos ciudadanos periodistas de Valencia que hablan para emisoras de radio, programas deportivos que se emiten en toda España. En Valencia piensan que Vinicius es Pinochius. Sí, lo piensan, porque hoy, según la agencia EFE, que todos entendemos que obviamente siempre dice la verdad, porque son pues declaraciones que... La declaración judicial de Vinicius, ¿no? Sí, en el juicio Vinicius ha afirmado lo que corrigió su entrenador, Carlo Ancelotti, lo que se deshizo su entrenador, Carlo Ancelotti, y es que todo Mestalla al unísono cantó mono mono cuando yo, el servidor, estaba allí y yo no entendí eso, ni vi eso, ni escuché eso. Muy bien. Lo que aquí se queja la gente en Valencia es que Vinicius, y esto ha hablado off the record con el Valencia Club de Fútbol, después de muchos meses, sin una sola prueba, presuntamente le haya dicho un juez que fue todo el estadio de Mestalla el que le insultó de forma racista. Si hasta el Valencia Club de Fútbol mandó un comunicado creyéndose esta mentira,
Manifiesta su sorpresa, rechazo e indignación. Dice que el racismo no tiene cabida ni en el fútbol ni en la sociedad, pero no puede combatirse con falacias ni mentiras infundadas. Y termina ese comunicado diciendo que no se puede catalogar a la afición valencianista de racista, y el Valencia le exige a Vinicius que rectifique de manera pública su presunta declaración de esta mañana. El racismo no tiene cabida ni en el fútbol ni en la sociedad, pero no puede combatirse con falacias ni mentiras infundadas. El Valencia aprovecha para recordarle a Vinicius que su entrenador Ancelotti rectificó en su día, porque en ningún caso se puede generalizar, dice el Valencia, el comportamiento de los 3 investigados en esta causa a todo el estadio de Mestalla, y el Valencia remata su comunicado, le exige a Vinicius que rectifique de manera pública su declaración esta mañana en el juzgado. Sí, hay mucho malestar en el Valencia y en la ciudad, entre los cientos de miles de valencianistas que sienten al club, y particularmente entre los 45.000 que estaban esa tarde en Mestalla y que saben positivamente que Vinicius miente, que no dice la verdad, porque todo el estadio no le dijo mono. Eso no es verdad. Lo puede decir vía telemática como hoy, lo puede decir de manera presencial, lo puede decir por palabra mensajera, lo puede decir como quiera, pero eso no pasó. Ya veis cómo se hacían eco sobre una mentira a sabiendas de que era mentira, que es lo más grave y lo peor de todo, porque estos se hacen llamar periodistas. Y para ser periodistas, las noticias que te llegan tienes que contrastarlas, tienes que investigar, tienes que informarte bien y luego dar la noticia. Pero claro, en este asunto de Vinicius Junior, que no les interesaba una mierda hacer esas cosas, puesto que si lo hacían, el relato ya tendría que ser distinto. Es la víctima, Arantxa, de sí. los insultos racistas, faltaría más, pero es el causante de seguir meses más tarde asegurando, incluso ante la jueza, que todo el estadio le cantó lo que él sabe, y además se lo tenían que haber hecho saber, si no lo había entendido bien, que no le dijeron eso. Vinicius, en un juicio además, declaró que todo el mundo le había cantado mono. Ahí estaban, no solamente estaba Hugo, y estaba Fermín, estaba también Miguel Ángel Díaz Bollarizo y estaba también Manolo Lama, todos lo negaron. El problema, Cañizares, es que Vinicius no había dicho eso. Ese es un gran problema, sobre todo lo que circuló en este país sobre Vinicius Junior y Mestalla, ¿verdad? Un gran problema. Y yo me pregunto, ¿alguno de estos impresentables le va a pedir perdón a Vinicius Junior? No lo harán, porque claro, ellos nunca se equivocan. Y con todo esto, y como los ciudadanos periodistas son más o menos impresentables y vale todo con el Real Madrid y Vinicius Junior y demás, como estamos comprobando, resulta que David Sánchez, en su programa de radio, oye, no se le ocurrió otra cosa que entrevistar a Nacho Cotino. Sí, Nacho Cotino. Ese impresentable que tiene pinta de gorrino. Aquí en Valencia queremos que gane el Valencia y en el entorno madridista que gane el Real Madrid. No debería ser mucho más que eso. Porque además estos partidos son incómodos, porque siempre les cuelgan demasiadas cosas. Y aquí yo creo que se está haciendo un esfuerzo porque solo sea un partido de fútbol, aunque luego pasará lo que pase, claro. No, si nosotros en Valencia no queremos que pase nada. Y estamos poniendo todos los medios, ¿verdad? Claro que sí. Pues Nacho Cotino, os digo una cosa. O es que sois muy torpes o lo disimuláis muy bien. Y David Sánchez le preguntó sobre eso que había salido a la luz de la agencia EFE y el sumario del caso, donde Vinicius no había dicho eso de lo que se le acusaba. Esta semana se filtró la declaración de Vinicius ante el juez. En verano se dijo que Vinicius volvió a decir que todo Mestalla le insultaba. Parece que no fue así y que Vinicius dice que parte, ¿no? Que un grupo de la gente de Mestalla. ¿Eso cambia en algo cómo vayan a recibir a Vinicius este fin de semana o no? ¿Cambiar? ¿Por qué va a cambiar? Bueno, yo creo que no. Yo lo que se supo en su momento, que a lo mejor no era una información totalmente contrastada, era que se había ratificado en que había sido todo el estadio. Así que las palabras del abogado, esa filtración que hizo el abogado que os puse antes, sus declaraciones de su boca, es que a lo mejor no era una información muy contrastada, ¿verdad?
Oye, pues te digo una cosa, Nacho Gorrino, para no estar contrastada, os hicisteis eco todos. Si luego es verdad, que eso tampoco lo tengo yo claro al 100%, que dijo lo contrario, pues mejor, porque habría dicho la verdad después de mentir. O sea, a ver, que yo me entere. Nos creemos a pies juntillas una filtración del abogado de uno de los acusados, que es parcial completamente e interesada, está claro. Eso me lo creo a pies juntillas, sin contrastar ni nada que se le parezca. Pero resulta que el sumario del caso en cuestión, que ahí eso es veraz, eso es verídico lo que se dice, lo que se dijo en el juicio, eso no lo tiene contrastado él al 100%, entonces bueno, que le cuesta creérselo. La opinión os la dejo a vosotros. Vinicius va a ser abucheado en Mestalla, seguro, como lo es en la mayoría de los campos. Y no lo es por el color de su piel, lo es por su afición a provocar a las aficiones contrarias, a provocar a los rivales, a ningunear a los árbitros, que tiene cierta carta blanca en ese sentido, cosa que no tienen otros futbolistas, y eso despierta pues la animadversión de los seguidores contrarios. No, Nacho Gorrino, no. Nacho Gorrino no es eso. Vinicius Junior no se enfadó por los abucheos, no. Vinicius Junior se enfadó porque cuando llegó a Mestalla recibió insultos racistas, no por todo Mestalla, como bien dijo en el juicio, pero lo recibió. Aparte de tonto, que eso sí lo cantó todo el estadio. No se enfadó por los abucheos, Vinicius Junior, se enfadó por insultos racistas, que a lo mejor para ti, Nacho Gorrino, pues no son importantes. Pero oye, para Vinicius sí. Se ha demostrado hace poco, el otro día la agencia EFE dio el acta de la declaración en la que quedaba constancia de que Vinicius, ante el juez, explicitó claramente que él no decía que toda la grada de Valencia, como se provocó, o sea, como se propagó, que toda la grada de Valencia le hubiera o sea, que Mestalla no es racista, que Valencia no es racista y que España no es racista. Así que, Carlos Carpio, esa noticia se propagó sola. Nadie la llevó de aquí para allá. No, esa noticia de que Vinicius había acusado a todo Mestalla y era mentira, fue una noticia etérea, que se fue propagando como la niebla de Londres, ¿verdad? Luego podemos discutir si está bien que en vez de decirte mono te digan tonto. Si es que tenemos que normalizar que se insulte por insultar en todos los campos a todos los futbolistas y a los árbitros. Fútbol es fútbol, ¿qué es lo que queremos, querido Carpio? Aquí Parrado despedía a Carlos Carpio y en su lugar llamó a la palestra a Luco Cortés, ciudadano periodista de Valencia. Bueno, ¿cómo están los ánimos? A ver, para el partido del sábado. ¿Cómo está Mestalla? ¿Cómo está Valencia? ¿Ánimos tranquilos? Recogiendo no el guante, quiero líos, no quiero problemas, quiero deportividad. Sí, la va a haber seguro, pero recogiendo el guante, estoy de acuerdo de que de los gritos racistas Vinicius en la víctima, es más, cuando me llamaste a principio de semana te lo dije, creo que es la víctima total y eso jamás puede pasar en un campo, como lo hizo el Valencia, que señaló a 3 de lo que los dijeron, los llevó a la justicia y los apartó de por vida de Mestalla. A mí eso también me resulta bastante gracioso, que en un fondo, en un estadio de fútbol, donde se escuchó lo que se escuchó, porque están ahí los vídeos, o sea, y que se señale y se hable de 3 personas, joder, esas 3 personas que llevaban megáfonos y da la impresión de que eran más gente. Hay que recordar que se apagó un Cristo Redentor de Brasil señalando a toda Valencia y con ella a España como racistas. Sí, como racistas. Se apagó el Cristo Redentor de Brasil, más las muchísimas noticias que salieron en la prensa brasileña acerca del racismo, España, Valencia y el fútbol. El Cristo Redentor. Acojonante. Hay que recordar también, que no lo ha dicho en este caso el subdirector de Marca, que Vinicius salió recogiendo el premio Sócrates con la imagen detrás de Mestalla señalada como racista. Y eso también era culpa de Vinicius, claro. Igual que la guerra en Ucrania, igual que el apagón que hubo en España estos días atrás, igual que lo que os dé la gana. Todo es culpa de Vinicius Junior, ¿verdad? Impresentable. Bueno, pues en resumidas cuentas, todo se basaba en que Vinicius agachara la cabeza, que se dedicara a jugar, que es lo mejor que sabe hacer,
y que lo demás no importaba. Claro que no. Todo cambia cuando resulta que es a otra persona que le llamen tonto o le insulten o algo de eso. Entonces ahora vamos a comprobar cómo la prensa sí se pone del lado de esa persona. No se le acusa de provocar, no se le acusa de nada. No. Cualquier otra persona del mundo del fútbol en este país se va al lado de esa persona. A no ser que te llames Vinicius Junior, claro. Entonces, olvídate. Eres tú el culpable absolutamente de todo. Esto ya es inaguantable. Ya sé que tonto no es un insulto en donde tú tengas que perder los papeles, pero si te dicen todos los días, durante toda tu trayectoria, cada vez que vas a entrenar a la salida tonto, cualquiera en un mal día acaba perdiendo los nervios. ¿Recordáis esto? ¿De qué se trata? Os lo explico yo. Esto se trata de cuando Íñigo Martínez, jugador del Robolona Fútbol Club o Negreira Boys, como os dé la gana, salía de un entrenamiento. Y un TikToker, menor de edad creo que era, pues empezó a increparlo y a llamarlo tonto. Íñigo Martínez se bajó del coche y se encaró con el muchacho. Bueno, pues aquí la culpa, evidentemente, no digo que no, estoy comparando, quiero que comparéis tratos y cosas que vais a escuchar ahora. Ya vimos lo de Vinicius, que Vinicius es el malo, no hay ninguna duda. Y aquí, sin embargo, Íñigo Martínez, culpa ninguna, la culpa era del TikToker. Tenemos un problema con la sociedad, tenemos un problema con la educación y además tenemos suerte de que los dos últimos más llamativos, no digo racistas, pero que los dos últimos más llamativos han sido dos tíos medio centrados, como Lucas Ocampos y como Íñigo Martínez. Eso le pasa a otros, igual la reacción no es la misma. El problema ya no es solo dentro de un terreno de juego, como le pasó a Ocampos. El problema es que hay chavales que se tiran 3 meses en la puerta de un entrenamiento llamándote de todo, claro, un día saltas. Claro, es que es muchísimo peor unas personas, decenas de personas o 3 personas, te esperen durante no sé cuánto tiempo a la salida de un entrenamiento. Un entrenamiento que vienes a estar con tus compañeros, en solitario, entrenando. Eso es muchísimo peor que no que llegues a un estadio con 40, 30, 50.000 personas increpándote, insultándote, creando una atmósfera insoportable. Eso, por favor, eso es una cosa de lo más normal. Claro que sí, ahí Vinicius Junior tiene que controlarse. Ahora, lo difícil de controlarse es que llegue Íñigo Martínez y le increpen a la salida de un entrenamiento. ¿Cómo lo veis, familia? No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo estos impresentables de prensa española. Creo que las autoridades deberían ya tomarse en serio absolutamente esto de que los insultos no son una carta marcada y que los aficionados puedan ir a los terrenos de juego a insultar, ya sea con racismo, ya sea con violencia, ya sea llamar tonto a cualquier persona. Creo que hay que decir basta, y esto ya empieza a ponerse muy serio porque es recurrente. Cada poco tiempo tenemos un caso y este fin de semana tenemos muchos casos. Ahora os voy a traer lo de Shakes Art o algo así, que es el portero del Majadahonda, que también había tenido un problema con un aficionado de la grada que le insultó de forma racista. Que Vinicius haya liderado esta lucha así contra el racismo, que diga que hay que castigar, que hay que reaccionar ante los insultos, ¿también te movió a ti a reaccionar así? Es decir, el decir, basta ya, no tengo que aguantar esto. Y claro, voy a muerte por él, porque también él lo vivió un montón de veces y también cuando le estaban viviendo también lo estamos apoyando. Yo también estaba diciendo no es normal. Después de la entrevista al portero del del Majadahonda, pues llegó una pregunta que hizo Jorge Javier Castaño a los opinatrices que había ahí en su programa de la COPE, porque supuestamente iba a haber una sanción al portero. Entonces querían saber la opinión que tenían sobre eso que le pasó al portero del Majadahonda, ya que parece ser que estaban todos apenados y tristecidos de lo que le pasó al portero. A lo de Vinicius no, Vinicius es el malo, el provocador y el que se merece todo lo que le pase. Ahora con otros ya la cosa cambia, oye, por lo que sea, Te duele el alma cuando siempre hablamos de ponerse en su piel y me parece muy difícil ponerse en la piel de alguien a quien le han tocado la dignidad y que sufre de esa manera. Evidentemente puede entender al árbitro que cuando ve que un jugador se va contra la grada, pues
le expulse. Lo que no puedo entender es que ahora un comité, sabiendo lo que hay, por lo menos hasta que se esclarezcan todos los hechos, a este chico lo castigue, o a su equipo, que ha hecho lo que tiene que hacer, que es abandonar un campo y dejarlo, y ojalá pues le caiga todo el peso de la ley al agresor. Qué bien Elías Israel, qué comprensivo con el portero del Majadahonda. La verdad es que alicaído, esa voz, comprensible, claro. Y no digo que no, familia, estoy nada más que criticando los distintos raseros que hay, que son evidentes, vaya, me parece a mí que nadie me lo puede negar, pero bueno, algunos seguramente habrá. Y voy a hacer una hemeroteca de una hemeroteca, porque voy a poner algo que dijo el propio Elías Israel un 24 de mayo del 2023, cuando supimos que a Vinicius Junior le retiraron la tarjeta roja de Mestalla, una tarjeta roja retirada que fue una polémica, que se montó otro San Quintín. Yo estoy anonadado con la decisión del comité. Hubiera entendido que hubiesen puesto un partido de sanción a Hugo Duro. No entiendo que se siente este precedente, y yo soy muy de separar lo que es el racismo de lo que no lo es, pero cuando el Madrid sale primero en un comunicado y luego el presidente diciendo que el racismo, que hay que cambiar las estructuras arbitrales, ya se está mezclando. Cuando se trata del Real Madrid y de Vinicius Junior, cambia el tono de voz, cambian los criterios. Aquí se quedaba anodadado porque le habían quitado la tarjeta roja a Vinicius. Claro que sí, cuando sabemos todos por qué se la habían quitado. Pero bueno, esta gente, el caso es mentir y seguir mintiendo, aunque sepamos la realidad. Ellos siguen mintiendo, ¿qué más da? A mí me sabe mal escucharle tantas veces pedir perdón. Sí, es verdad, yo lo he pensado en la entrevista. Tengo la sensación parecía que había... Es más el discurso de un culpable que de un inocente como es él, y me sabe bastante mal, con lo cual entiendo que todo lo que sea que no le retiren la sanción sería un auténtico escándalo. Además, si todos aplaudimos y festejamos que se la retiraran a Vinicius, ¿cómo no se la van a quitar a este tipo que tampoco hizo nada extraño? Es que tienen la cara tan grande y tan dura que ya visteis lo que dice, de que todos aplaudieron que le quitaran la tarjeta roja a Vinicius, cuando se montó una escandalera de AUPA, como siempre. Pero ellos, ya os digo, la cosa es mentir y no se ponen ni colorados, vaya. Ahora vamos a escuchar al hijo de Pilar Miró un 25 de mayo del 2023, o sea, al día siguiente de lo que escuchamos antes de Elías Israel. Igual que tampoco entiendo que por el hecho de que el árbitro se equivocase y cometiese un error por no expulsar a Hugo Duro, se quite la expulsión de Vinicius. Se anule la expulsión de Vinicius. Yo no lo entiendo. Seguro que te habrá razones y tal y cual, y si no las hay se las inventarán. Pero yo, no lo entiende como nadie. Al fútbol, yo no lo entiendo. Es que la tarjeta roja a Vinicius, en su momento, no se la quitaron por un error del árbitro, que no expulsó a Hugo Duro. No. Es que la tarjeta roja a Vinicius se la quitaron, y lo voy a decir una vez más, para que no siga quedando esa mentira en el aire, que bueno, me es indiferente, la verdad. Aquí estoy yo para dejar a estos caraduras en evidencia, siempre que pueda. No hay ningún tipo de problema, es que me la gozo, dejando a estos sinvergüenzas y caraduras antimadridistas, dejándolos en evidencia. Y la tarjeta roja a Vinicius se le quita porque se le sesgó imágenes al árbitro de la agresión previa a Vinicius Junior. Entonces el árbitro sancionó algo de lo que no pudo ver qué pasó antes. Solo le pusieron la agresión de Vinicius. Pero si tú has visto que ha mediado provocación, ¿vale? Si el árbitro... Déjame un momento. Vamos a ver. No, déjame un momento, no. Déjame tú. ¿Qué tiene que ver que no se haya visto que alguien ha provocado para eliminarle la tarjeta roja? Vamos a ver, ¿sabes lo que es un juicio nulo? ¿Sabes lo que es un juicio nulo por defecto de forma? No, juicio nulo ni nada. La retirada de la roja a Vinicius simplemente por defecto de forma. No puedes sacarle una tarjeta roja a alguien que ha agredido. Te voy a explicar una cosa. Por más que haya mediado provocación. Que entren de oficio y le pongan una sanción a Mamardashvili y otra a Hugo Duro si quieren. Pero que no le quiten la tarjeta roja a Vinicius, ¿no? Ya visteis la histeria colectiva que había con la retirada de la tarjeta roja a Vinicius Junior. El comité de competición tiene que ser lo suficientemente justo, primero para ver las imágenes, después para escuchar al chaval, después para volver a llamar al árbitro y volver a pedirle esta conversación que te ha contado de que tuvo con el árbitro, después para saber el comité de competición que el cabronazo que le insultó encima fue a ponerle una denuncia al chaval. Qué comprensible y qué bonito, ¿verdad?
Bueno, pues a continuación, y para meter a Vinicius y esa tarjeta roja que le quitaron en Mestalla, pues que el trilero mayor del multiverso vuelve a mentir. Tampoco es de extrañar, claro. Hay que tener un atenuante, que es Vinicius, que todos entendimos que aquella roja que le quitaron estaba bien quitada, porque el chaval había sufrido pues el acoso racista de unos pocos en Mestalla. Por eso es que no se me pasa por la cabeza que competición que está para hacer justicia encima condene a una víctima como es este chiquillo. ¿En serio, trilero? Bueno, pues esto decías con la tarjeta roja de Vinicius Junior. Me parece que lo que ha hecho el comité de competición es impresentable. Me parece que es la mayor injusticia de la historia. Pero sí, todos aplaudisteis y todos entendisteis que le quitaron la tarjeta roja a Vinicius, ¿verdad? Sinvergüenzas, caraduras, impresentables. Es poco llamaros eso, es muy poco. Y ahora sí, ahora vamos a recordar el caso de Íñigo Martínez con el TikToker y vamos a comprobar una vez más, o a seguir comprobando, mejor dicho, en este vídeo, de repente el doble rasero cuando se trata de Vinicius Junior y cualquier otro futbolista, en este caso Íñigo Martínez. Íñigo Martínez ha explotado. Por lo visto este chaval le llamó tonto. Es un chaval que parece menor de edad, que estaba con un pantalón de chándal caído, se le veía medio calzoncillo y estaba fumando con un cigarro en la mano. Insisto, debía tener 14, 15 años tendrá el chaval, 16 como mucho. Y sucede esto. Así que Íñigo Martínez ha explotado ante un chaval menor de edad que le estaba esperando fuera del entrenamiento y lo llamó tonto, ¿verdad? Que repito, claro que está mal. Claro que eso no se tiene que hacer. Solamente pongo a la palestra y expongo a estos sinvergüenzas en el trato que tienen con un muchacho como es Vinicius Junior en los estadios de fútbol, que van 30, 40.000, 20.000 personas que lo increpan, lo insultan, habrá 100, 200, 500 que los insulten de forma racista. Habrá otros 15.000, 25.000 que le estén llamando tonto. Pero ahí Vinicius no puede explotar. Vinicius tiene que callarse. Es el malo, es el que provoca. Claro que sí, hombre. Sin embargo, aquí Íñigo Martínez, oye, que explotó. Y la prensa lo entiende. Y claro, la culpa no es de Íñigo Martínez. ¿Cómo va a ser? Por favor. La última vez que me llamas tú tonto, ¿me has oído? La última que me llamas tonto, ¿has oído? La última, ¿eh? La última que me insultas, la última. Tu amigo lo mismo, la última vez que me insultas. No, la última vez que me insultas, ¿has oído o no? La última, ¿eh? La última. Si no es de chulo, porque en Dios. ¿Y tú qué? ¿Qué vas? La última vez que me insultas. Aplicando la teoría generalizada de estos ciudadanos periodistas que tiene que hacer Vinicius con los insultos y demás cosas, pues aplicando lo mismo a este caso de Íñigo Martínez, Íñigo Martínez hizo fatal, hizo muy mal. Debería haber seguido en su coche, haber seguido de largo y no haber hecho caso a estas palabras, porque oye, tonto, le llamaron a Vinicius en Mestalla y ya veis vosotros que no era para tanto, ¿verdad? Bueno, en este caso, evidentemente, es completamente distinto. Este en concreto es un imbécil porque se dedica a insultar a los jugadores para provocar lo que ha conseguido con Íñigo Martínez, al cual yo admiro y aplaudo que haya tenido el aguante de no cruzarle la cara, porque en mi caso seguramente yo le cruzo la cara. Y a lo mejor es lo que buscaba el... ¿Ya veis? Así que él le había cruzado la cara. Qué bien por Íñigo Martínez. Y este imbécil que se dedica a insultar a los jugadores del Barça. ¿Notáis pequeñas diferencias o es que solamente soy yo? Le ha pasado a 7-8 jugadores del Barça en los últimos 2-3 años. Hay un hilo en Twitter que lo recopila a todos. No todos se bajan del coche. Hay algunos que, tampoco digo atropellan, pero bueno, aceleran y que sea lo que Dios quiera. Hay otros que discuten desde dentro. Es un problema que debe haber en todas partes, debe existir en todas partes, pero no sé por qué. Solo pasa en Barcelona. Y esta situación tiene hartos a los futbolistas del Barcelona. Pobrecitos ellos, que salen de un entrenamiento y la gente les increpa. Los del Madrid, pues no.
tienen que aguantar carros y carretas, ya que no sé muy bien por qué. Bueno, sí lo sé. La cosa está clara, vaya. Los jugadores están hartos ya del acoso de algunos tiktokers porque, por ejemplo, este ya es un habitual y es famoso, el que ha empezado a insultar y a faltarle el respeto a Íñigo Martínez, que no ha podido más y por eso ha estallado y se ha encarado con ellos. No ha podido más. Íñigo Martínez no ha podido más y ha explotado ante el tiktoker que le llamaba tonto. Bueno, vosotros imaginar que a Íñigo Martínez, y no tengo nada contra nadie, es un ejemplo, por favor, que Íñigo Martínez en todos los estadios de fútbol le llamen un puto vasco de mierda, o incluso se lo llamen sin estar en los estadios a los que va a jugar, eso le pasa a Vinicius. Bueno, pues este muchacho, ¿cómo reaccionaría? Si reaccionó de esa manera, simple y llanamente por llamarle tonto. No estoy acusando a Íñigo Martínez de nada, repito. Es la diferencia de trato cuando insultan a Vinicius Junior o cuando insultan a cualquier otro futbolista. Simple y llanamente. La reflexión que hay que hacer es si los jugadores en general tienen o no que aguantar todo lo que se les dice fuera o dentro de un terreno de juego. Creo que ese es el debate. Yo entiendo que aunque muchas veces pensemos que tienen toda la razón del mundo, el hecho de que sea cada uno quien ponga el límite de cómo reaccionar, yo creo que sienta un peligroso precedente. Y esa reflexión, hijo de Pilar Miró, también tiene cabida en Vinicius Junior. Ya te digo yo que no. Así que nada, familia, nos vemos en el siguiente. Espero que sí. ¡Hasta luego!